Ok chicos, bueno ya está grabando la clase, bienvenidos de nuevo, me encanta poder acompañarlos hoy. Hoy estamos a 30 de agosto, entonces vamos a dar inicio a nuestro taller de caricatura. Antes de comenzar, pues cositas varias, recuerden 10 minuticos antes de terminar la clase, les comparto el link de asistencia para que lo diligencien. No se les olvide enviarme la evidencia en el transcurso de la semana o si es posible, ahorita apenas finalicemos el taller, con su nombre, su código y pues obviamente la fecha o el grupo, enviármelo al WhatsApp, ¿vale? Si no tienen el link del WhatsApp, si algunos de ustedes de pronto no están agregados, ya les comparto el link del WhatsApp para que ustedes se puedan agregar. Información del grupo, añadir enlace de invitación, copiar enlace y ya se los publico por acá. Listo chicos, un segundito para que alguien más. Buenas tardes Luisa, ¿cómo estás? Buenas tardes Mariana Castillo. Entonces por acá les voy a pasar el link del grupo del WhatsApp por si no están agregados todavía. Acuérdense que ahí es donde me tienen que enviar la evidencia. ¿Listo? Y repito, 10 minuticos antes de finalizar el taller les comparto el link de asistencia para que lo diligencien. Si hay alguno de este taller que no pudo asistir la semana pasada, entonces yo mañana de 4 a 6 estoy desarrollando un taller de dibujo de retrato para los que quieran participar, entonces pueden recuperar la asistencia o me escriben de forma privada por el WhatsApp y yo les paso el link para que la firmen, ¿listo? Si no pueden asistir. Chicos, bienvenidos. Hoy vamos a ver un tema de caricatura que se llama figuras regulares, caricatura cartoons con figuras regulares. Bueno, de eso se trata el tema de hoy. Ya la semana pasada estuvimos hablando sobre algunas herramientas o algunos materiales que les pedí para la clase. Entonces voy a hacer va a ser una especie de resumen de contexto de los materiales, por si de pronto alguno todavía no los tiene o digamos no sabe cuáles son. Entonces les voy aquí a explicar rápidamente y comenzamos de una a trabajar sobre la caricatura cartoons. ¿Listo? Entonces, ¿qué materiales habíamos pedido o les había sugerido que consiguieran? Por ejemplo, si hablamos de las hojas, les había dicho que hojas blancas sin líneas, ¿vale? La idea es aprender a trabajar caricatura o dibujo por medio de guías imaginarias. Entonces, si trabajamos con líneas ya que estén dibujadas sobre la hoja, nos va a limitar mucho en ese aprendizaje de trabajo con composición y con estructuras. Entonces, lo ideal es trabajar con líneas, con hojas que no tengan líneas, ¿vale? Uno mismo o nosotros mismos las vamos a ir ubicando según las necesitemos. El formato de la hoja puede ser carta o oficio. A mí me gusta trabajar en hojas oficio. Siento que se puede aprovechar mejor el formato y de manera horizontal. Pero pues si tienen hojas cartas o hojas de semestres anteriores de reciclaje, pues las pueden utilizar. Hay que trabajar medianamente grande. Les sugiero no trabajar con formatos pequeños, o sea, media carta, cosas así, se dificulta mucho en el dibujo poder desarrollar correctamente los trazos y lo que vamos a ir aprendiendo. Entonces les sugiero trabajar medianamente grande. Igual yo les voy indicando, ¿listo? Dime, Joana, ¿cómo estás? Buenas tardes. Cuéntame, dime. Ah, el micrófono está apagado, qué bobo. Yo hablando aquí como bobo. Hola. Tenía el micrófono apagado. ¿Cómo chicos? Bien, qué pena que estaba aquí haciéndoles unas indicaciones. Gracias, Joana. Es que a veces, como tengo dos pantallas, a veces no estoy revisando eso. Dice Natalia, sí, ya por aquí los estoy. Ya me deben estar escuchando. Entonces vamos al grano, ¿listo chicos? Entonces les estaba comentando ahorita un poco sobre los materiales, que hojas blancas sin líneas, acuérdense que no tengan líneas. Esto lo socializamos la clase pasada. Y les había pedido tres tipos de lápices diferentes, ¿no? Entonces tenemos el lápiz H, que es el lápiz claro,
el lápiz HB, que es el lápiz para hacer dibujos, para hacer todo lo que tiene que ver con trazos neutros, y el lápiz B para hacer contornos. ¿Listo? Entonces, recuerden 10 minuticos antes de finalizar la clase, les comparto el link de asistencia para que lo diligencien. Y me deben enviar al WhatsApp pues los dibujos de lo que alcancemos a hacer hoy en la clase. Entonces vamos a empezar con un dibujo y vamos a trabajar. El tema de la clase de hoy es caricatura con figuras regulares, caricatura cartoons con figuras regulares. Bueno, empecemos. Vamos a empezar desde acá. Vamos a tomar acá. Entonces chicos, pongan atención. Miren, dibujar, como les comentaba la semana pasada, tiene que ver con un ejercicio de observación. Observación a través de figuras, ¿ok? Entonces, en el mundo de la caricatura, en el mundo del dibujo, existen dos tipos de figuras. Están las figuras básicas, ¿sí? Les voy a escribir acá, les voy a dar un poco el contexto y la teoría. También llamadas figuras regulares o figuras básicas. ¿Listo? Y están las figuras irregulares. Entonces déjenme acá, les coloco. Entonces cuando si uno quiere aprender a dibujar, debe aprender a dibujar a través de figuras. Yo sé que hay estudiantes que pronto ya vienen conmigo de semestres anteriores, entonces me tienen un poquito de paciencia mientras les doy a todos la información y las herramientas para que nos nivelemos. Bueno, por ahora vamos a repasar un poquito esto y ya luego retomamos temas en los que podamos estar todos en igual condiciones, ¿sí? Tanto los que ya trabajaron conmigo como los que este semestre ingresan al taller. Entonces, en el mundo del dibujo o aprender a dibujar es ver todo a través de figuras básicas regulares o figuras irregulares. Es más fácil aprender a dibujar círculos y líneas que empezar de una vez a dibujar ojos, narices y empezar a hacer como ya retratos. Toca ir poco a poco, bueno. Entonces, ¿cuál es la idea? Que hoy vamos a trabajar un estilo de dibujo que se conoce como caricatura cartoons, ¿sí? Que es muy popular sobre todo en la animación, ¿sí? Se conoce como cartoons. También se trabaja mucho para, digamos, ciertos dibujos infantiles, ¿sí? Porque en sí el dibujo se presta al trabajo a través de figuras. Entonces, pues los niños entienden más de figuras que cuando los elementos de los dibujos son muy complejos, ¿vale? Entonces, vamos a empezar con esto de las figuras irregulares. Ahora, para empezar a dibujar, lo primero que tenemos que intentar es empezar a hacer cierto ejercicio de trazo, ¿sí? Entonces el trazo es la particularidad o la fuerza con la que yo dibujo una línea. Entonces, si ustedes no son capaces de dibujar buenos círculos o buenas líneas porque les cuesta trabajo, lo ideal es hacer un trazo que les permita, digamos, ir redibujando sobre la línea, ¿sí? Entonces, ¿cómo es eso? Hay un trazo muy famoso en el mundo del dibujo que se llama trazo con línea peluda. Entonces, por ejemplo, si a ustedes se les dificulta hacer un círculo, intenten dibujar de esta manera. Miren que por aquí alguien está intentando entrar. ¿Sí? Intenten hacer un círculo así. ¿Vale? O sea, fíjense que yo estoy trazando o estoy dibujando, tratando de hacer un círculo. ¿Sí? Puede ser de esta manera o pasarlo varias veces así, hasta que medianamente ya me vaya dando la idea de un círculo. Este es un trazo que con el tiempo ustedes van a lograr cierta seguridad, ¿sí? Obviamente si yo estuviera seguro del círculo, pues lo haría de una, ¿cierto? Intentaría hacerlo de una vez. Pero como para pasar de aquí a acá se necesita cierta práctica, pues entonces lo ideal es empezar con trazos que me permitan a mí ir mejorando mi seguridad. Entonces este trazo es un buen ejemplo. Normalmente los profesores de arte pelean mucho cuando sus estudiantes hacen este tipo de trazos porque digamos que de alguna manera lo retan a uno a que trate de hacer líneas más rectas o líneas más curvas, pero pues yo entiendo que apenas estamos aprendiendo,
Entonces lo ideal es empezar a hacer este tipo de trazos para luego sí ya buscar la figura como tal. ¿Listo, chicos? Entonces es un ejemplo, un consejo que les doy. Esto se hace con un lápiz clarito, con un lápiz tipo 2H, ¿vale? Todas estas estructuras de líneas y de trazos se hacen con lápiz 2H, ¿vale? Bueno, ahí como para empezar a dibujar. Entonces, cuando hablamos de figuras básicas o de figuras regulares, tenemos que hablar de la siguiente figura, del círculo, del cuadrado y del triángulo, ¿sí? Entonces, estas figuras se conocen como figuras básicas porque por lo general nosotros interactuamos con ellas todo el tiempo, ¿sí? A nuestro alrededor siempre están presentes y son las que primero nosotros reconocemos cuando empecemos a entender el mundo a través del sentido del tacto, ¿sí? Los niños, por lo general, cuando empiezan a explorar el mundo, empiezan a entender el espacio en el que nosotros nos desenvolvemos a través de las figuras, ¿vale? A través de este elemento, este tipo de figuras. También está el óvalo, que es otro tipo de figura básica. Está el rectángulo, por si los quieren copiar. Y ahí está el rombo. Una pregunta obvia sería, bueno, ¿por qué no un hexágono, un polígono, un tetraedro? Todas esas figuras que también son figuras geométricas, ¿por qué no se conocen como básicas? Este tipo de figuras ya tienen otro tipo de construcción a través de las figuras irregulares, ¿sí? Entonces, por ahora, como estamos hablando de las básicas, no las vamos a tener como en cuenta, ¿vale? Se las vamos a tener en cuenta más adelante. ¿Listo, chicos? Entonces, cuando yo empiezo a dibujar, en este caso caricatura, debo intentar observar en el rostro de mis personajes o en los personajes que yo vaya a crear qué tipo de figura básica voy a utilizar o qué tipo de figura básica es la que voy a empezar a dibujar para lograr esa caricatura. ¿Listo? Entonces, para ejemplo de este primer ejercicio vamos a utilizar un círculo, ¿sí? Entonces vamos aquí al ladito, por este ladito, vamos a dibujar un círculo. Voy a hacer una linecita acá y voy con un círculo. Entonces ya saben, si no saben hacer un círculo correcto, digamos que les cuesta trabajo, entonces lo pueden hacer de esta manera. Háganlo medianamente grande para que puedan agregarle detalles al dibujo, de esta forma, o lo pueden pasar varias veces, así, hasta que lo puedan ir logrando, ¿vale? Hasta que ustedes digan, listo, el círculo ya más o menos tiene forma de círculo, ¿sí? Esto es lo que nosotros llamamos línea peluda, volviendo un poco a lo que les estaba explicando hace un momento. Bueno, esto se hace con lápiz 2H, acuérdense, o con un lápiz H, un lápiz clarito. Si no tienen los lápices todavía, entonces háganlo con el lápiz que tengan, pero muy muy suave sobre la hoja. ¿Ok? Muy 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 sencillo, muy suave. Bueno, listo. Ahora, sigamos. Espérenme, limpio un poquito esto que está acá. Es que quise limpiar un poquito de esto. Por aquí alguien está intentando entrar, admitir a todos. Ok, vale. Bueno, ¿qué sigue después de esto? Resulta que en el dibujo hay algo muy importante que se conoce como pesos. ¿Sí? Vamos a hablar acá un poquito de los pesos. Entonces, los pesos es la proporción simétrica o las distancias en proporción que hay de como referencia de la cara y el cuerpo, ¿sí? Entonces, los pesos que son en el dibujo son las distancias o las proporciones del cuerpo o del rostro o el cuerpo, ¿sí? Son distancias, son las distancias o la proporción y distribución de los elementos del cuerpo o la cara.
Empezamos haciendo el círculo. Sí, sí señor, empiecen con el círculo, ¿vale? Hagan el círculo. ¿Con qué lápiz usted nos dijo, profe, que tengo? Con el lápiz H. Entonces, ¿qué son los pesos? Son las distancias o la proporción y distribución de los elementos del rostro o del cuerpo. Es más, si quieren, vayan haciendo lo mismo que van viendo ahí en la pantalla, vayan escribiendo, sí, vayan haciendo como las plantillas, eso es chévere para que les quede como toda la información, ¿sí? Y lo pueden ir guardando como su guía. Es que a mí me gusta hacerlas así, porque como les digo, la clase se vuelve más dinámica. ¿No? Lo de menos sería pasarle diapositivas, o ir dibujando sobre guías, pero pues la idea es que ustedes vayan asimilando todos estos procesos, ¿vale? Vayan entendiendo un poco de dónde es que yo parto para empezar a dibujar. Entonces, repito, ¿qué es dibujar? Es todo a través de figuras básicas regulares, eso es lo que estamos viendo hoy. Y vamos a aprender un estilo que se llama estilo cartoons. Ahorita les hablo un poquito del estilo cartoons. Entonces, las figuras básicas regulares son estas que están aquí abajo. ¿Cuáles son? El círculo, el cuadrado, el triángulo, el rombo, el óvalo, el rectángulo. Esas son las famosas figuras básicas regulares, ¿sí? Entonces, ¿por qué se llaman figuras básicas regulares? Porque nosotros en todo momento interactuamos con ellas y son las figuras que utilizamos para conocer. Les decía ahorita que es como nosotros los seres humanos empezamos a entender el mundo a través de este tipo de figuras. Entonces, para el primer ejercicio, vamos a dibujar un círculo, ¿sí? Entonces, ahí al ladito de la hoja, este sería el ejercicio 1. Vamos a dibujar un círculo. Entonces, ¿cómo se dibuja el círculo? Entonces ya saben que con línea peluda o con trazo inseguro, ¿listo? Dibujamos un círculo. ¿Con qué lápiz dibujamos el círculo? Con un lápiz H, ¿vale? Con el lápiz H, que es un lápiz clarito. Entonces, después de que dibujamos el círculo, tenemos que empezar a distribuir los pesos en el dibujo, ¿sí? Los pesos tienen que ver con las distancias o la proporción y distribución de los elementos del rostro o del cuerpo. Para poder distribuir los pesos tenemos que tomar como medida 3 líneas imaginarias. La primera es una línea por la mitad de la circunferencia, ¿sí? Esta línea se conoce como centro de gravedad, entonces vayan dibujándola, ¿sí? Y ahí en la mitad del círculo, por toda la mitad del círculo, dibujen el centro de gravedad. Listo, chicos. Entonces acá yo les voy escribiendo, esto se llama centro de gravedad y es muy importante, también hay centro de gravedad en los objetos y en los cuerpos. En este caso estamos hablando del rostro, bueno, centro de gravedad en el dibujo. ¿Para qué es el centro de gravedad? Para marcar cierta simetría en la proporción, ¿sí? Del dibujo. Entonces la idea es que lo que yo haga de aquí para acá sea igual de aquí para acá, ¿sí? Básicamente esa es la idea del centro de gravedad. Ahora, siguientes líneas para marcar los pesos. Entonces tenemos la línea de los ojos y la vamos a dibujar por toda la mitad de la figura. ¿Sí? Esa es la que nosotros llamamos línea de ojos. Voy a colocar acá. Entonces, a ver, dame un segundito y le voy poniendo por aquí al ladito. Línea de ojos. ¿Listo? Y si ya ubicando la línea de los ojos podemos decir que tenemos dos pesos. Tenemos un peso hacia arriba y un peso hacia abajo, ¿cierto? Esa es la forma como se leen las proporciones del rostro. Pero, ¿qué dice el canon académico? O sea, ¿qué dice el dibujo académico? Que el rostro, no importa si es caricatura, si es manga, si es cómic, el rostro se suele dividir en 3 partes, ¿sí? Entonces, en este momento tenemos 2 partes, tenemos que buscar la tercera.
Entonces, para dibujar la tercera parte tenemos que sacar otra línea que se llama línea de boca. Esto lo desarrolló o lo investigó, o lo investigaron más bien, sería la forma correcta de decirlo, varios artistas en el Renacimiento. Entonces ellos se dieron cuenta que al medir el rostro se manejaban ciertas proporciones simétricas de boca. Entre esos artistas está el maestro Leonardo da Vinci, que fue un pintor renacentista que vivió en Italia, por allá en el siglo XV. Y este señor, con algunos otros artistas de la época, se dieron cuenta que al tomar ciertas medidas, como les digo, del cuerpo y del rostro, se podía manejar unas proporciones armónicas o simétricas. Y a esto ellos lo llamaron pesos. Entonces, esta es la distancia o esta es la proporción de los pesos según la caricatura. Entonces, siempre que ustedes intenten dibujar, siempre hay que ubicar una línea de ojos y una línea de boca, con el objetivo de trabajar tres tipos o tres pesos. ¿Sí? Acuérdense que los pesos es la distribución de los elementos del rostro. Esta línea de ojos y esta línea de boca, por ahora la vamos a dibujar ahí, pero van a darse cuenta que en otros ejercicios esta línea puede ir más arriba o puede ir más abajo, dependiendo del personaje que estemos desarrollando. ¿Vale, chicos? Entonces, por ahora vamos a intentar manejarla ahí. Bueno, ¿qué sigue después de acá? Entonces, espérenme un segundito, voy a intentar hacer estas líneas más claritas para que no nos distraigan tantos. Entonces vamos a crear un personaje X, cualquiera, partiendo de esto que acabo de hacer. Entonces les voy a dar unos elementos de rostro muy sencillos que ustedes pueden utilizar para crear su personaje, para hacer la clase un poco más divertida, entre comillas, ¿vale? Luego va a haber una clase de ojos, boca, narices, orejas. Espérenme un segundito, trato de copiar estas líneas que las dibujé muy oscuras. Acuérdense que las líneas rojas también yo las interpreto como lápices claritos, ¿vale? Como lápiz claro. A ver, le bajo un poquito aquí. A esta y a esta. ¿Listo? Entonces yo lo hago con línea roja o con color rojo para que ustedes puedan identificarlas. Más fácil, pero pues la idea es que ustedes ya en sus casas, en sus ejercicios, lo puedan hacer con un lápiz clarito. Eso ahí más o menos ya podemos identificarla. Bueno, entonces les voy a pasar unos ojos de caricatura rápidos para que ustedes los dibujen o para que puedan escoger y creamos un personaje para que la clase sea un poco más entretenida. Entonces esperen un segundito, se los voy a colocar aquí al lado. A ver, ¿dónde es que están esos ojitos? A ver, unos más sencillos. Pues a mí me gusta empezar con los ojos, ¿no? Hay gente que empieza con el cabello, otros con las orejas, ¿sí? Pero pues a mí por lo general me gusta iniciar con los ojos. A ver, listo, acá están. Entonces los voy a posar aquí al ladito. Listo, luego como les digo va a haber una clase de ojos para hacer un poquito más dinámico el taller. Entonces aquí hay varios ojos, ¿sí? Ahí, bueno, ahí les puse 9 más o menos, creo que ahí los pueden observar. Entonces como yo no busco que ustedes dibujen igual que yo, porque pues esa no es la idea, vamos a jugar con ellos, vamos a jugar un poquito con la caricatura. Entonces traten de escoger cualquiera de los que está acá, cualquiera que les guste. Entonces yo por ejemplo voy a escoger estos, el número 2, y voy a intentar dibujarlo sobre la línea de los ojos. Entonces estos ojos los puedo hacer también con un lápiz clarito, ¿cierto? Todo lo que sea estructura lo hago con un lápiz más clarito. Entonces voy a empezar a dibujarlos por acá. Un segundito. Entonces, por ejemplo, voy a empezar con un círculo. Como dijimos que los ojos van por la línea de los ojos, entonces empiezo con un círculo. Y inclusive los puedo hacer un poquito más pegados si quiero. ¿Vale? Por dentro haría otro círculo.
y por dentro otro círculo. Pero si a ustedes les gusta por ejemplo, el número 8, pues entonces nada, ustedes escogen el número 8 y sobre la línea que les acabo de marcar o que ustedes acaban de señalar, pueden hacer ahí el ojo, miren, y más o menos así. Esta parte del centro sería como haríamos para que no están a la mitad. ¿La parte de qué, perdón? No te entendí la pregunta. Pero sí, la idea es que sobre la línea de los ojos van dibujando. La parte de, bueno, como la pupila de los ojos. Ajá, sí, la pupila puede ir en la parte de arriba o puede ir en todo el centro del ojo. ¿Sí? Lo que vendría siendo el iris y la pupila, en este caso la pupila. Entonces, por ejemplo, en este caso yo escogí estos. Ok, ahí sencillo, bueno, esto es. Ahí está. Entonces ustedes, la parte del brillo de los ojos, que son dos circulitos que se hacen adentro. Eso es muy importante, esos dos brillos. ¿Vale? Entonces, esta parte de afuera es como el iris y la parte de adentro es la pupila. Ahí por ejemplo, en los números 2 tienen dos circulitos, uno grande y uno pequeño. ¿Qué es importante? Siempre colocarle las cejas. Entonces le voy a poner una ceja acá y otra ceja acá. ¿Sí? Siempre es muy importante colocarle las cejas. ¿Vale? Bueno, pero ustedes pueden escoger cualquiera de los ojos que están ahí. Como les digo, la idea es como hacer una caricatura jugando un poco con los elementos del rostro. Luego les paso en otra clase, les pasaré ojos, boca, narices y así sucesivamente. Y les enseñaré a dibujarlos. Por ahora la idea es copiarlo, ¿no? Listo los ojos, ahorita los delineamos. Vamos con algunas bocas, ¿sí? Vamos a hacer unas bocas. A ver, les voy pasando las bocas. Por acá. Si necesitan que les dé más tiempo con los ojos, me dicen, bueno. Me voy pasando por acá las bocas. Entonces, vamos a ver qué boca le podemos colocar. Tiene como boca brava, ¿no? Entonces, por ejemplo, una boca brava, mientras les enseño a dibujar bocas, es, por ejemplo, una boca alegre. Acuérdense que es sobre la línea de la boca, ¿no? Eso es muy importante, que vaya sobre la línea de la boca. A ver, entonces, por ejemplo, listo, ahora sí. Le da un poquito aquí la opacidad. Entonces, vamos acá. Y por ejemplo acá haría una boca alegre y una boca triste así. ¿Sí? Entonces como que la boca brava es una boca alegre, por eso le puse las líneas rojas, y una boca triste. Y luego unimos aquí a los laditos. ¿Listo? Entonces, ahí está. Pero ustedes pueden colocar cualquiera de las que están ahí, para que más les guste, digamos. Aquí voy a colocar la nariz. Y bueno, las orejas sí voy a inventarme unas acá que pueden ustedes copiar. Y después entonces aquí copiamos otras. Listo, acá están. Cabellos, a ver, bueno, el cabello sí lo vamos a hacer como un poco guiándonos por la misma forma de la cabeza, ¿vale? Entonces hacemos por ejemplo aquí una línea, también con lápiz clarito. ¿Ves? Qué pena chicos si escuchan a mi hija atrás, que tiene un añito, es difícil mantenerla a veces en silencio. Entonces les pido disculpas y la escuchan ahí atrás llorar. Bueno, entonces miren, hacemos acá como la formita del cabello así. Y luego vamos acá. Y si quiero hacer una niña. Si quieres hacer una niña, entonces lo único que tienes que hacer es ponerle pestañas. Si le pones aquí pestañitas. A los niños no se les ponen pestañas. Obviamente la boca es diferente, ¿no? Yo le puse una boca, pues brava, pero podemos hacerle como una especie de boca más delicada.
Entonces, por ejemplo, ¿sí ven cómo cambia inmediatamente los rasgos? Entonces, por ejemplo, le podemos hacer una boca sonriente así, ¿vale? Y el cabello, pues si es una niña, podemos hacerlo largo, ¿sí? Entonces le podemos agregar, digamos, aquí una especie de muñita en la parte de atrás. Y simplemente con una línea que sigue al lado de la otra le podemos indicar un cabello largo. Este es un estilo de caricatura que es muy, como les digo, muy dado hacia el dibujo infantil. Entonces, el estilo cartoons o dibujo de caricatura cartoons se conoce así porque se popularizó mucho en los dibujos animados, ¿sí? En las caricaturas animadas. Entonces, ¿ven? Digamos, los ojos de este personaje no es muy de niña, ¿no? Podríamos variar un poco los ojos, por ejemplo, si los hacemos más pequeños, ¿sí? Por eso es muy importante el diseño de personajes, porque dependiendo de lo que, lo que uno quiera buscar con el personaje, pues uno va relacionando las formas en el dibujo. Entonces uno podría hacer unos ojos más pequeños, por ejemplo, de esta manera. Y obviamente le cambiaría la expresión de las cejas. Sí, ahí como, por ejemplo, más delicadas, más redondas. Y aquí daría el otro brillito, la nariz un poquito más respingada, ¿sí? O sea, como que hay unos elementos muy particulares para el ejercicio del rostro. Por ejemplo, la boca no me gusta mucho. Ya la convertí. ¿Profe, podría colocar los tipos de boca, porfa? Sí, claro que sí, ya te los coloco ahí al ladito, ¿vale? Entonces, uno simplemente jugar un poco con los ejercicios dependiendo de la estructura que uno quiera hacer. Ya te pongo las boquitas ahí al lado para que las puedas dibujar. A ver, boca, ¿cierto? ¿Me dices? Entonces, aquí. Sí, señor. Vale, ahí están. Estas son las básicas, ¿no? Más que, bueno, alegre, por ejemplo, esta está chévere. Esta de acá, esta que parece como una M al revés. Estas ya son bravas. Entonces, como jugar. Igual si no, si se saben otras, pues hagan otras, ¿sí? No hay problema. Ahorita lo que realmente me interesa, chicos, es que intentemos dibujar partiendo de las estructuras. Eso es lo más importante. Entonces, si no les gusta ninguno de esos ojos, ninguna de esas bocas, y se saben otros, siéntanse en libertad de dibujarlos, ¿vale? Ahorita lo que les digo, lo que me interesa es que entiendan que para poder empezar a hacer este tipo de dibujo de caricatura cartoons, es importante siempre tener como referencia las guías de los ojos y las guías de la boca, ¿sí? Eso es lo más importante. Ahorita hacemos otro personaje, ¿vale? Esto es como a manera de práctica. Entonces recuerden, siempre que dibujen, intenten dibujar con lápiz clarito al principio, con un lápiz 2H. Entonces voy a volver con estos ojos. De hecho, mire, voy a hacerlo así que me parece chévere, que está como riéndose. ¿Vale? Algo así. Y le voy a cambiar un poco el peinado. Un poco, le voy a quitar la moñita. Sí, o sea, es jugar un poco con la caricatura. Eso es lo que intento decirles. Por ejemplo, le voy a colocar un gorrito acá. ¿Ven? Acá. Y aquí abajito le voy a poner un cuello. Sí, también pongámosle aquí como los ojitos de acá. ¿Listo? Entonces cuando ustedes ya tengan todo este personaje armado con lápiz 2H, ¿sí? Ya ahí les dejé un poquito la boca, ¿no? Igual repito, va a haber una clase de bocas, entonces yo luego les pasaré una cantidad de bocas, una cantidad de ojos, o para que tengan material para crear personajes de este estilo cartoons. Por ahora, como les digo, lo que me interesa es que podamos empezar a entender cómo se relacionan las formas básicas con las guías, ¿sí? Con los pesos. Cuando ustedes ya tengan la caricatura más o menos armada, ya como que ustedes dicen, listo, ya le puse los ojos, ya le puse la boca, ya le puse la nariz, ya le inventé un cabello, X, entonces cogen un lápiz HB, que es el lápiz que sigue según en ese orden de ideas. Acuérdense que con el lápiz HB dibujamos lo que se llama dintorno. Entonces, ¿qué es? Me voy a acercar un poquito acá para que lo puedan observar.
¿Qué es el dintorno? El dintorno son todas las líneas que rodean a una figura o a una estructura. Entonces, como yo ya sé por dónde va a ir mi dibujo, entonces a una sola intención, aquí ya no puedo hacer línea peluda, voy intentando dibujar o redibujar las líneas que ya decido dejar. O sea, como que ya sé por dónde voy. Entonces, de esta manera, voy así. Por ejemplo, acá. ¿Sí? Entonces, fíjense que aquí lo que estoy haciendo es como repisar por encima de las líneas que yo ya hice. Eso, chicos, trabajar con estructuras es como les digo, es la diferencia entre alguien que sabe dibujar y alguien que apenas lo hace o que apenas está aprendiendo o que lo hace de forma intuitiva. ¿Sí? Cuando uno dibuja con estructuras, con guías, uno está entendiendo realmente hacia dónde va con el dibujo. Puede saber cuando un dibujo está mal proporcionado, cuando está mal dibujado, cuando un ojo quedó más arriba. Entonces, cuando un brazo quedó más abajo, cuando de pronto falta algo más de proporción, de equilibrio. Hay muchos conceptos que uno puede ir revisando a través de las estructuras. Pues les digo, ahorita la idea de este primer ejercicio es como, uno, jugar con la caricatura y dos, empezar a identificar todas esas estructuras. Profe, qué pena, ¿con qué lápices que revisamos? Con un lápiz 2 HB. Esto se hace con el lápiz HB. ¿Sí? Entonces vamos haciendo líneas, ¿vale? No lo rellenen así ni nada, son puras líneas sueltas. Una al lado de la otra, ¿sí? Una línea al lado de la otra. Por ejemplo, acá hacemos otra. De hecho, cuando yo trabajo las líneas de entorno, acuérdense que estas líneas se llaman líneas de entorno. Si se fijan, yo voy mejorando el dibujo, ¿sí? Yo voy tratando de ir revisando qué curva me queda mejor, ¿sí? O sea, no de por sí estoy tratando de dibujar por encima, sino que voy intentando observar de qué forma puedo arreglar el mismo dibujo. Cuando veo que hay ciertos elementos que no me gustan, que no me cuadran. Entonces, por ejemplo, acá en las bocas siempre es importante hacerle estas líneas. Las líneas de las mejillas y del labio inferior. Esas líneas son muy importantes al dibujar las bocas. Estas ya son expresiones, les voy a poner aquí como otra línea debajo. Sí, ya empezamos como a darle ciertas características más físicas del personaje. Por ejemplo, acá vamos con la gorrita. Entonces todo esto se hace con un lápiz HB, acuerden. Todo esto es la parte del entorno. Entonces vamos así. Listo, ahí los espero un momentico. Por ejemplo, le puedo hacer aquí en los cachetes. Quién sabe qué está observando arriba el personaje, pero es que tiene cara de picar. Sí, uno se va inventando como una historia, como un cuento ahí alrededor. Eso también es muy importante en la caricatura. Empezar a transmitir algo que uno quiera decir. Listo, ahí está el dibujo. Entonces, cuando nosotros borramos todo lo de abajo, ya les muestro. Espérenme un segundito, entonces paso este para arriba. Ahí les estoy dando tiempito para que vayan dibujando.
lineecitas. Ustedes pueden borrar las líneas de abajo si quieren, no hay ningún problema. Por ahí alguien está intentando venir. Vamos a luego, chicos, que hay por ahí una alarma. No. Entonces fíjense que ya cuando voy quitando las líneas de adentro, entonces ya el dibujo se va volviendo un poco más limpio, ¿sí? Entonces, ¿qué sigue después de acá? Entonces ya tenemos la estructura con lápiz claro, ya tenemos el entorno con lápiz HB, y ahora lo que nos queda es empezar a marcar ciertos volúmenes para que el dibujo no sea tan plano, ¿sí? Ese es un problema cuando uno está trabajando este tipo de estructuras, que a veces la misma línea hace que el dibujo se vea muy plano. ¿Vale? Entonces la idea aquí es empezar a darle ciertos volúmenes, cierta profundidad al dibujo para que no se vea tan plano. Entonces espérenme un segundito, voy a borrarle acá estas líneas. Ahí le estoy borrando las líneas guías, o sea, como si lo estuviéramos limpiando las estructuras. Aunque aquí se me fue una lineecita. Le hacemos un poquito más oscuro. Acuérdense de la boca, siempre hay que ponerle así. Todo pícaro, ¿no? Ponemos acá con unos punticos. Listo, entonces después de que ya tengamos esto, vamos a empezar a delinear. Entonces, un buen truco, chicos, para delinear es con el lápiz B. Entonces, lo que sigue se hace con un lápiz B. Entonces, con un lápiz B empezamos a una sola línea a marcar ciertas sombras por fuera del dibujo. También esto se puede hacer con un Sharpie o con un micropunta, pero pues ahorita que estamos trabajando solo con lápices, más adelante lo haremos con Sharpie y con micropunta, ahora solamente con el lápiz, ¿vale? Vamos marcando algunas líneas, estas líneas hacen que el personaje se vea más dinámico. Bueno, mientras tanto les voy contando, esto de la caricatura cartoons nace por ahí en los periódicos a finales del siglo XIX, comienzos del siglo XX. ¿Sí? Realmente el estilo de caricatura se formó en las historietas de esas épocas, ¿sí? De esa época. Empezaron a surgir ciertos personajes famosos en las historietas que luego quisieron animar, luego quisieron llevarla a la animación. Entre esos personajes famosos, bueno, está el pájaro loco, el gato Félix, Popeye. Varios de esos personajes eran personajes que estaban en las tiras cómicas, en los periódicos. Y luego con el tiempo los artistas empezaron a explorar otra forma de comunicar sus ideas y lo hicieron a través de la animación. Entonces cuando uno habla de caricatura cartoons, está hablando de un estilo de dibujo infantil, en la mayoría de los casos es muy infantil, pero no infantil porque sea dirigido a niños, sino por la forma de dibujo, ¿sí? O sea, si se fijan, estamos trabajando de figuras geométricas, entonces aparentemente es un poco más fácil de entender para los niños, por lo que se basa en figuras básicas, ¿sí? Pero no necesariamente tiene que tratarse como que es infantil para niños, porque hay muchas caricaturas que es para adultos que manejan este estilo de dibujo cartoons, ¿sí? Entonces, por ejemplo, una de los muy famosa de los últimos tiempos, de los últimos años para atrás, es una que se llama Rick and Morty, ¿sí? Eso es un estilo de caricatura cartoons, pero está pues más dirigido a un público adulto que para los niños.
Entonces no necesariamente la caricatura cartoons, por más de que sea una caricatura infantil o que sea considerado una caricatura infantil, en los géneros está dirigido hacia los niños. Pero digamos que en términos de historia, muchos de los personajes que surgieron de las historietas luego hicieron su salto a la caricatura animada. De ahí viene el término de cartoons. Cartoons quiere decir dibujo animado, ¿sí? Básicamente, o caricatura animada. Una de las cadenas más famosas del estilo cartoons es Cartoon Network. ¿Sí? En Cartoon Network es una cadena de televisión de dibujos animados que tiene un estilo muy marcado de la caricatura cartoons, como que ya es muy reconocido en el mundo. Listo chicos, entonces yo les voy a invitar por medio de una guía que les voy a dejar por WhatsApp para que desarrollemos unas caricaturas ya a manera de práctica en la casa, revisando o utilizando esto de dividir las figuras básicas por medio de líneas, ¿sí? Entonces yo les voy a dejar una guía donde van a encontrar 5 personajes. Cada personaje tiene una forma básica diferente. Entonces hay un personaje que la cara es un cuadrado, hay un personaje que la cara es un círculo, uno que es un triángulo. ¿Cuál es la idea? Que los dibujen copiando las estructuras y copiando las guías, al igual que los ojos, la boca, las narices y demás, que nos presenta el ejercicio. Bueno, entonces esa es la intención para que practiquen. ¿Listo? En la casa. Entonces ahí ya tenemos la técnica. Entonces hicimos la estructura con lápiz H, hicimos toda la forma del dibujo con lápiz 2H y trabajamos el contorno o el trazo, la valoración de la línea con lápiz B. Esa es la técnica como vamos a estar trabajando de aquí hasta final de semestre, hasta la última clase. ¿Sí? Si ya vamos a ver digamos técnicas en específico como colores, ecolines y demás, yo les estaré informando por WhatsApp para que se acerquen a la universidad, los que estén por acá, los que puedan, y trabajemos allá alguna técnica específica de caricatura como tiza pastel y demás. Pero eso ya es mejor hacerlo de forma presencial en la universidad. Entonces, como les comentaba, este semestre vamos a estar haciendo sí, una actividad por semana o por lo menos una cada 15 días para que ustedes ahí estén atentos y puedan participar de esos talleres donde vamos a revisar un poco más hacia la técnica, ¿sí? Hacia la técnica del color, de los ecolines, de las pasteles. Aquí en clases virtuales, según mi experiencia, la manera que más les puedo acercar a la técnica es el manejo de lápices y tinta, pero ya trabajar propiamente una técnica de color o con alguna herramienta específica como acuarelas y eso, siendo virtuales se hace un poquito más difícil la interacción con ustedes, ¿sí? Para poderles ayudar a solucionar inquietudes y demás. Entonces, eso ya sería trabajarlo de forma presencial cuando nos reunamos en la universidad, si desean y si pueden, bueno. Listo chicos, entonces ahí ya tenemos una caricatura al estilo cartoons. Entonces, cuando yo creo personajes para trabajando en este estilo cartoons, lo puedo hacer a través de, como les digo, de formas básicas, regulares. Te recuerden, yo les voy a dejar una guía y por medio de la guía vamos desarrollando esos personajes, utilizando las líneas, utilizando las estructuras correctamente. Ya más adelante les paso ojo, boca, narices y orejas. Siguiente ejercicio, vamos a hacer un segundo ejercicio de caricatura cartoons. Ejercicio número 2. ¿Sí? Si voy muy rápido me dicen y los espero un momentico. Bueno, si necesitan que les dé un poquito más de tiempo para que puedan desarrollar bien el dibujo. Cuando yo le borre las guías, yo le puedo borrar las guías si quiero. Entonces al borrar las guías, pues el dibujo se va a ver un poco mejor, ¿no? Aunque hay artistas que le dejan las guías, que les parece chévere dejarle las guías al personaje. Bueno, listo. Ahora vamos a hacer un personaje, un segundo dibujo en toda la hoja, ¿sí? Pero vamos a utilizar el contexto de las figuras geométricas en cuanto a su significado y concepto. Entonces, el círculo en el dibujo o todos los personajes que tengan que ver con círculos y curvas
¿sí? Voy a hacerlo por aquí al ladito para explicarlo y ahorita lo borro. Todos los personajes que tengan que ver con círculos. Profesor, señor. Disculpe, lo interrumpo un momento. Lo que pasa es que yo no pude asistir a la primera clase y yo no escucho ahorita que había un grupo de WhatsApp y entonces para ver si me pueden por favor enviar el enlace para irme. Está ahí en el chat, miren, ahí arribita del chat, ahí se lo voy a volver a copiar. Ahí en el chat está el enlace del grupo de WhatsApp, miren, aquí está. Ahí se lo acabo de copiar. ¿Listo? Bueno. Entonces, acuérdense que al grupo de WhatsApp tienen que enviarme las evidencias del trabajo que estemos haciendo. Entonces, volvamos aquí a la caricatura cartoons. Entonces, ahora estamos hablando del círculo o de las líneas curvas, ¿sí? Tanto el círculo como las líneas curvas en la caricatura es movimiento, ¿vale? Acuérdense de eso. El círculo o el óvalo en el dibujo de caricatura es movimiento, ¿listo? Movimiento. Voy a colocarle acá para que se acuerden, si quieren escribirlo. Entonces, siempre que ustedes piensen, en crear un personaje que sea dinámico, que sea atlético, que sea enérgico, piensen en líneas curvas o en círculos. Bueno, si por lo contrario el personaje es como más serio, como más estructural, como más formal, como inteligente, entonces se piensa en cuadrados o líneas rectas, ¿sí? En la caricatura cartoons, ¿vale? Entonces esto es más estructura de formalidad, ¿verdad? Y formalidad, inteligencia y demás, ¿sí? Aquí arriba es movimiento y energía, dinamismo. Energía y dinamismo. ¿Listo? Y si el personaje es un triángulo, entonces en ese caso no importa si el triángulo va hacia arriba, bueno, sí tiene una importancia en otros contextos del diseño, pero digamos para no entrar a confundirnos ahorita, si es un triángulo puede que el triángulo esté así o puede que esté hacia Como Fer. Dime. Como Fer. Ajá, sí, exacto, muy bien. De hecho, vamos a ver si lo podemos dibujar ahorita. Si el triángulo está así, entonces en este caso el triángulo en los personajes de caricatura cartoons tiene que ver más en un contexto de guía, de liderazgo. Sí, a guía me refiero como alguien, como un líder, guía, líder, ¿vale? Dirección, ¿sí? Entonces, no sé si han visto, por ejemplo, ahorita estábamos hablando en el anterior taller de dos películas muy importantes del cine de animación de los últimos años, ¿sí? Hay dos películas que a mí me gustan mucho de por sí, si no la han visto, los invito a que la vean. Voy a colocarle aquí las plantillitas. Por ejemplo, son estas que están acá, a ver, se las pongo aquí, que ya tenía como hecha la plantilla, entonces copiar y se las pego acá. Entonces, estas dos películas son, en lo personal, me parecen muy chéveres, muy entretenidas. Esto se conoce como asociación de formas en el personaje, ¿sí? Entonces, hay muchos artistas de la caricatura que utilizan este recurso de la asociación de formas para poder diseñar sus personajes. Entonces, esas dos películas que les traigo como ejemplo, una de ellas se llama Up, que es una película que nos cuenta la historia de un niño scout y un abuelito. ¿Sí? Entonces el niño scout es gordito de por sí, pero no por lo gordito, sino porque es scout, es todo enérgico y quiere ayudar al abuelito a llevar la casa que está con los globos de un lado a otro de una isla, una cosa así es la película. Entonces el niño es este, ¿no? Sí. No recuerdo ahorita el nombre del personaje, pero si ustedes se ponen a pensar y lo relacionan con lo que les estoy diciendo, como que el personaje
nos da la connotación que es un círculo, ¿cierto? No por lo gordito, sino por la idea del personaje que se mueve, que es dinámico, ¿sí? Otro ejemplo, de pronto un personaje no gordito, pero que sea dinámico basado en un círculo, son este personaje. Miren, les voy a mostrar rápidamente. A ver, las encuentro aquí rápido. Copiar imagen. Y aquí están, miren, son ellas, las chicas superpoderosas. Digamos que son personajes que están en la línea de las líneas curvas y del círculo, ¿cierto? O el óvalo. Y son personajes enérgicos, tienen mucho dinamismo, ¿sí? Tienen poderes. Entonces, ¿qué hace que ustedes piensen en ese tipo de estructuras? Piensen cómo adaptar el personaje a las figuras. Lo mismo aquí con el abuelito de App, que tiene que ver más con la formalidad, ¿sí? Con el señor era serio, como mal geniado, ¿vale? Y si hablamos de triángulos, pues entonces ahí en la película de App hay unos perros que hablan, pero en especial hay uno que es como el líder de los perros, ¿no? Entonces es como un Doberman, si no me acuerdo mal. Entonces el perro, pues las orejas, fíjense que como son como un triángulo, el hocico es como un triángulo, ¿sí? Entonces da como la idea de un líder. Hay otra película que se llama Up, que es esta que está acá. Up no, Intensamente, perdón. Esta se llama Intensamente. En esta película lo que hicieron los creadores de los personajes es asociarlo a ciertos objetos. ¿Sí? Entonces mientras arriba lo asociaban a las figuras, aquí lo asocian a los objetos y entre comillas a las figuras, ¿no? En algunos casos. ¿Cómo es eso de los objetos? Por ejemplo, alegría es una estrella, ¿sí? Está inspirada en una estrella, ¿vale? Esta que es tristeza está inspirada en una gota de agua o una lágrima, ¿sí? Desagrado, que está acá, está inspirada en un brócoli, en el vegetal. Furia, que es este señor, es un ladrillo de construcción. Que no me acuerdo ahorita en este momento, que tengo que volver a mirar el cortometraje que hablan sobre esta creación de estos personajes, es temor o miedo, que no me acuerdo ahorita en qué está inspirado. Pero a lo que hoy es que otra forma interesante de crear personajes es partiendo de asociarlos con objetos, ¿sí? Eso también es un ejercicio que vamos a hacer más adelante. Entonces, volviendo ahora sí al ejercicio, chicos, dándole ya como el contexto de cada figura, de cada estructura, vamos a hacer un ejercicio, vamos a hacer un personaje basado en un triángulo, ¿listo? Que ya por ahí lo nombraron, que es muy sencillo de dibujar. Y, señor, cuéntame. ¿Tomamos la hoja en vertical o en horizontal? Tratemos de tomarla de forma horizontal, ¿vale? Para que sea más fácil aprovechar la hoja. Entonces voy a empezar con la estructura de un triángulo, pero entonces lo voy a hacer con un lápiz clarito. Acuérdense que todo empieza con un lápiz 2H. Entonces dibujamos un triángulo normal, así. De esta manera, vamos a intentar hacerlo lo más recto que podamos. Así. Esto más o menos de esta manera. De pronto un poquito más inclinadito para que sea mejor. Eso, profe, es que no sé hacer una línea, me sale torcido. Acuérdense, pueden hacer línea peluda, entonces van haciendo así. Traten de hacerlo a mano, o sea, a mano libre o a trazo libre, ¿no? Mano alzada es otra cosa, como un trazo libre, ¿no? Traten de hacerlo de esta manera. Y no con una escuadra, sino así como de una forma espontánea. Bueno, listo. ¿Qué más sigue? Entonces, luego sigue la línea de los ojos y la línea de la boca, ¿no? Acuérdense, entonces hacemos línea de ojos, pero en este caso, según el personaje que voy a hacer, tiene la línea de los ojos por la parte de arriba, entonces, sí, tiene los ojos por acá. Entonces, a eso es lo que voy, ¿no? Que yo puedo, digamos, mover esas líneas a mi decisión, a lo que yo necesite. No necesariamente tienen que ir por toda la mitad. Voy a colocar la línea de los ojos por aquí arriba. Y la línea de la boca sí la voy a poner un poquito más abajo, como a la mitad. ¿Listo? Entonces tenemos línea de ojos y línea de boca.
Y nos faltaría una última línea, que es una línea que va por toda la mitad, que es la línea del centro de gravedad. Todo esto es, repito, con lápiz H. Yo hoy les voy repitiendo varias veces para que no se les olvide. Todo es con lápiz H. Entonces seguimos con el lápiz H. Una característica de las caricaturas, en este caso caricatura cartoons, es la exageración de los rasgos, ¿sí? Entonces, cuando uno habla de caricatura es exagerar los rasgos físicos de un personaje o de un modelo a través de una interpretación que hace el artista, ¿sí? Entonces yo interpreto por medio de la exageración. Entonces, por ejemplo, aquí le puedo exagerar un poco los ojos. De hecho, este personaje tiene los ojos redondos y un poco grandes. Entonces yo puedo exagerarle los ojos. Entonces coloco uno por acá y otro por acá, uno más grande que el otro. ¿Listo? Entonces ahí vamos. Luego esperando un poquito que lo vayan dibujando. Profe, los dibujos hay que enviarlos al grupo, ¿verdad? Sí, todo lo que alcancen a hacer. Ustedes le pueden tomar así como un paneo, una foto general, o me envían solo los dibujos, como quieran. Entonces listo, ahí voy con este personaje. Digamos que, como les decía, la caricatura parte de la exageración de los rasgos a través de los elementos del rostro, de la parte física o psicológica. Entonces voy a intentar exagerar o deformar un poco aquí el personaje. Voy a hacerle aquí como una línea curva para que no quede tan geométrico, ¿vale? Entonces voy a hacer una linecita aquí como curva. ¿Sí? Yo puedo ir corrigiendo. Y un buen truco en las caricaturas es que cuando terminen en vértices las esquinas, entonces se pueden hacer un poquito redondas. ¿Sí? De esa manera como que el personaje se vuelve un poco más orgánico, no se ve tan geométrico. Este personaje por lo general tiene un cabello aquí en este lado. Entonces vamos a hacerle aquí como unos mechones que tiene. Son como 6 mechoncitos así. Y como ya sabemos por dónde va la boca, entonces podemos hacer una boca sonriente. Para no complicarnos, simplemente vamos a hacer la boca así. Eso luego, cuando aprendamos a dibujar bocas, entonces ya podemos empezar a revisar otro tipo de sonrisas. Por ahora la vamos a hacer así. Por aquí voy a hacerle las pupilas. Ahí está. Y por acá le voy a hacer las cejas. ¿Ven? Dibujar es muy sencillo. A partir de estructuras podemos ir creando diferentes personajes. ¿Qué más nos queda? Ya, eso es todo. Desde ahí está Phineas, el de Phineas y Ferb, que es un personaje muy famoso de las caricaturas cartoons de los últimos tiempos. Y aquí le podemos hacer como el cuellito. Ah, me faltan las orejas, ¿no? Las orejas van. Mira, por ejemplo, aquí Phineas rompe un poco con la regla de que las orejas van por la altura de los ojos. Digamos, aquí dibujan las orejas a la altura de la boca, ¿sí? Se rompe un poquito con esa regla. Ahora les digo que en ese sentido, en la caricatura cartoons hay muchas libertades a la hora de dibujar estructuras. Y casi que todos los personajes de Phineas y Ferb parten de figuras básicas regulares. Acuérdense que estamos trabajando sobre figuras básicas regulares. Entonces, chicos, ahí ya lo que queda es delinear como les enseñé. Entonces, voy a intentar delinear con un lápiz HB. Espera un momentico. Subo aquí, cambio aquí el color. Aquí por este ladito. Listo, aquí voy cambiando el trazo y entonces con cuidado empiezo a delinear las formas de mi dibujo. Voy a acercarme un poco más para que lo puedan observar mejor. Entonces voy así.
Entonces se supone que, como les decía antes, se supone que yo ya sé por dónde debo ir. Entonces, pues aquí ya no hago línea peluda, aquí ya intento todo hacerlo a un solo trazo. Vamos así. Entonces, los invito a que que practiquen las guías que les voy a enviar más tardecito o mañana por WhatsApp. Si tienen tiempo en la semana, pónganse, hagan los personajes, si pueden inventen más personajes. Entre más practiquen, mucho mejor van a ir logrando resultados, ¿vale? Entonces, entre más intenten practicar, pues mucho mejor. Y aparte de los personajes, entonces siempre intenten observar de ahora en adelante, cada vez que dibujen o intenten dibujar formas y figuras. En este caso, estamos trabajando con figuras básicas. Practiquen con sus hijos, si tienen hijos pequeños, si tienen sobrinos, hermanos pequeños. Entonces hagan ese ejercicio, dibujen figuras geométricas y intenten mezclarlas con ojos, con bocas. Ya después les pasaré diferentes guías de ojos, de boca, de narices, para que ustedes tengan un material chévere que puedan utilizar y crear personajes. Entonces, este es un estilo, ¿sí? Acuérdense lo que hablábamos de los estilos la semana pasada. Un estilo es simplemente ciertas particularidades con las que yo dibujo los rostros o los cuerpos o los paisajes, y eso es dibujar varias veces lo mismo, ¿no? El mismo tipo de ojos, el mismo tipo de bocas. Eso es un estilo, es repetirse uno varias veces. Entonces, este es un estilo de dibujo de caricatura que se conoce como caricatura cartoons. Entonces aquí ya podemos empezar. Por ejemplo, a mí me gusta mucho enmarcar los dibujos. Les hago como un marquito alrededor para que el personaje parezca que está dentro de una composición y no queda como flotando en la hoja. Si le quieren hacer la boca sonriente, podrían hacerlo aquí haciéndole otra linecita debajo. De esta manera le hacen aquí como la lengua y aquí como un diente, haciéndole otra curvita. Pero entonces tienen que borrar esta línea, ¿no? Si le quieren hacer la boca sonriente, tendrían que borrar esta línea. ¿Sí? Entonces repito, hacen una boca hacia abajo, una línea hacia abajo. ¿Listo? Después de esa línea le dibujan la lengua. Acá. Ven que ahora no me quiere dibujar, ahora sí. ¿Cierto? Ahí iría la lengua. A veces le dibujan como un diente en la parte de abajo. Y los dientecitos aquí arriba. Y le borran a esta línea. Ahí está. ¿Qué sigue después de esto? El contorno, ¿no? Entonces cogen un lápiz B y con cuidado empiezan a repisar todo el contorno del dibujo. Por ejemplo acá. En algunas líneas, no necesariamente tienen que ser en todas si quieren. Donde ustedes sientan que el personaje tiene cierto volumen o cierta sombra. Por ejemplo en esta parte. Luego les enseño a ubicar la luz en los dibujos, ¿vale? Por ahora simplemente estamos trabajando proporciones. Entonces, por ejemplo acá, por ejemplo aquí un poquito este lado. Voy a tratar de hacer este mejor para que no quede como toda la barba. Por ejemplo aquí en la boca. Aquí al ladito de la camisa, si no estoy mal tiene como camisa rayas, si no estoy mal. Vamos a hacer aquí, rellenémosle aquí como las cejitas. Y ya si quieren con el lápiz
Ya con esto terminamos. Me cuentan qué tal les pareció, si les pareció entretenido. Bien. Ya con esto yo a veces suelo dibujarles como un fondo, ¿cierto? Entonces, ¿esto es para qué? Para crear cierta composición. Denme un segundito. Entonces acá voy a hacerlo así rápido para pasarles el link de asistencia ahorita. Entonces voy acá. Entonces acá voy a trabajar con... Yo a veces suelo rellenar así. Entonces como que me gusta... Esto se puede hacer con el lápiz, ¿no? Con un lápiz 2B, por ejemplo. Si quieren, si no, simplemente lo dejan así con las líneas. A mí me gusta rellenarlo así para que sea mucho mejor el dibujo. Entonces vamos acá. Voy a intentar rellenarlo acá rápido. ¿Alguna vez habían dibujado a Phineas? ¿Ya lo habían intentado hacer? No la primera vez. Imagino que para No. muchos para la primera vez sí, eso iba a decir. Pero si ven que no es tan difícil, solamente es generar cierta observación sobre las estructuras. Piensen en otros personajes y verán que parten todos desde acá. O la gran mayoría de los personajes cartoons parten desde acá. Este estilo de dibujo parece muy sencillo, o sea, como que... y de hecho lo es. Lo que pasa es que hay que tener muy claro las estructuras y el dominio de las figuras para poder crear buenos personajes. Entonces, acá y bueno, pues voy a intentar con hacer las cejas. Entonces, fíjense, nos inventamos un personaje y dibujamos uno que ya existe. Chicos, mientras van terminando, les voy a pasar el link de asistencia a la clase. Denme un segundito, ya se los publico ahí por el grupo. A mí me gustaba Perry, ¿no? Perry era como... Perry es un ornitorrinco, me parecía muy chévere porque era todo detective. El personaje era como la mascota de ellos, si no estoy mal. Entonces, sí, y fue muy famoso en su época, ¿no? Por ejemplo, piensen en Hora de Aventura, ¿verdad? Que los personajes también tienen que ver mucho con esto que les estoy diciendo, de la figura geométrica. A ver, ¿qué está esto? Asistencia virtual, semanas. Entonces, por acá le digo crear una copia. Entonces, chicos, ya para ir terminando, si quieren mañana estén pendientes, yo les voy a hacer una invitación a un taller de caricatura no, de dibujo de retrato que tengo de 4 a 6 de la tarde. Entonces, igual si no pueden asistir, sí, y pues los que quieran recuperar la inasistencia de la semana pasada, entonces me escriben y yo les envío el link para que llenen la asistencia. ¿Listo? Y así puedan, es que la inasistencia de la semana pasada. Formato de asistencia, caricatura del grupo. Ustedes son el grupo E. Una pregunta. Dime, cuéntame. ¿Era necesario hacer a Phineas o no se puede inventar uno? No, pues lo pueden inventar, claro, no hay problema. Esto, 30 de agosto de... De hecho, me gusta más que se lo inventen. El grupo es como más creativo, ¿no? Es como más chévere. No sé. Igual lo que les digo, o sea, si uno quiere dibujar, aprender a dibujar, hay que copiar. Hay que
el día de mañana, si ustedes quieren volver a hacer a este personaje, ya no necesitan ver una imagen, porque ya lo dibujaron una vez. ¿Sí? Entonces ya se lo aprendieron. Hagan eso con los niños y verán que les encanta. Los entretiene muchísimo. Dibújenles personajes famosos, a Goku y así, pero pues obviamente en la medida que ustedes los copien y se los aprenden, pues van a tener mejores referencias. Licencia de caricatura, 30 de agosto. Ya les pido el link al grupo E. Entonces acá le damos tener vínculo preordenado, tener vínculo, copiar vínculo y se los voy pasando por acá. Entonces, link de asistencia. Listo chicos, ahí les publiqué el link de asistencia del grupo y se los voy a pasar aquí por WhatsApp. Si tienen colores y eso y quieren probar con colores, pues ahí en ese caso sería mejor delinearlo con micropunta antes de que le apliquen colores, si le quieren aplicar colores. Listo, ahí se los acabo de publicar chicos, entonces no sé, quedo atento a cualquier inquietud. Terminamos temprano, lo voy a dejar más tempranito. Espero les haya gustado el taller, espero se hayan entretenido por lo menos y me cuentan cómo les pareció, cómo les quedó, que vaya atento a que me envíen la evidencia y nos vemos la otra semana. Solo me queda desearles una feliz noche. Bueno, cualquier situación estoy ahí atento. Muchísimas gracias a todos y feliz noche. Gracias, profe. Chao. Chao, que estén bien. Muchas gracias, profe. Gracias, profe. Vale, que estén bien. Chao, profe. Gracias. Chao. Chao, profe. Gracias. Chao, que estén muy bien. Amor, toca que seas muy cuidadoso con los detalles de los, porque en unas pone el reloj y en otras sí, y en otras no. Eso se llama errores de continuidad. Sí, ahora me toca hacer así.